Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Para aquellos que no han cursado Metodología 1 conmigo, mi nombre es Raquel Míguez y con este pequeño video vamos a introducirnos en el segundo segmento del cuatrimestre. Hasta ahora hemos visto cuestiones técnico-metodológicas relacionadas con la operatoria de las investigaciones cualitativas. Es por eso que vimos sus características, su diseño y distintas herramientas que no intentaron ser, por supuesto, ni exhaustivas ni excluyentes. En esta segunda parte del cuatrimestre nos vamos a abocar a cuestiones epistemológicas. Es por eso que me tomé el atrevimiento de subir a nuestro Classroom un clásico sketch de Lelutier, la cumbia epistemológica, que aquellos que ya tenemos canas podemos recordar claramente. Para ponerle una cuota de humor. Al hablar de estas cuestiones epistemológicas, vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia distintas perspectivas, autores y corrientes fueron dejando un legado, marcando hitos que contribuyeron en cada momento a ir delineando y componiendo lo que hoy conocemos como paradigmas cuantitativo y cualitativo. Partiendo de la base de que cada uno de estos paradigmas nos ofrece un modo diferente de concebir la realidad y de validar el conocimiento y modos diferentes de concebir cómo se aborda la realidad. Seguramente a través de los autores que voy simplemente a mencionar, tenemos que tener presente que la ciencia, tal cual la conocemos hoy, es una construcción humana, entre otras. Recuerdo al parcial con el tema de la construcción del modelo de familia. Bueno, la ciencia también es una construcción humana y es uno de los tantos modos que se conocen de generar conocimiento, ¿sí? Cada modo de generar conocimiento tiene un modo también de validarlo. Y por último, en este sentido voy a agregar que seguramente voy a mencionar algunas prácticas, algunos hitos que a nosotros en plena pandemia en el siglo XXI nos van a resultar obviedades, prácticas obvias y propias de la ciencia. Pero quisiera que tengan presente que estos procedimientos que vamos a mencionar no siempre estuvieron presentes y el modo tal cual concebimos a la ciencia hoy ha sido una suerte para algunos de evolución, para otros de rupturas, hasta llegar a nuestros días donde la ciencia tiene un modo de operar que en líneas generales no se discute qué es ciencia y qué no lo es. Bueno, vamos a dividir estos legados en dos grandes rubros, así tal cual los van a encontrar en la bibliografía, bajo el nombre de camino cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Caminos que han ido fluyendo simultáneamente en muchos casos y que han dado origen a estas visiones en tensión sobre qué es la realidad y cómo abordarla, con momentos de auge de una postura o de otra, ¿sí? Podríamos o vamos a ubicarnos como punto de partida a lo largo de la historia
en el siglo XVII con un autor llamado Francis Bacon, ¿sí? Que ustedes seguramente habrán oído nombrar, que vamos a considerar su legado como uno de los grandes hitos a lo largo de la historia de la ciencia, dado que él decía algo para nosotros hoy tan sencillo como que para conocer a la naturaleza había que dejar de leer a Aristóteles y salir a observarla. ¿Por qué? Porque por aquellos tiempos lo que imperaba era el racionalismo, la corriente racionalista, ¿sí? Si pensamos en la Edad Media, nos vamos un poco más atrás de Bacon y pensamos dónde se producía conocimiento, cómo se producía conocimiento. Cuestiones tales como la observación y la experimentación no eran prácticas difundidas ni aceptadas, ¿verdad? Para ejemplificar esto, a mí siempre me gusta apelar a una película de Umberto Eco, larga película, que probablemente ustedes hayan visto o leído la obra de primera mano de Umberto Eco, llamada El nombre de la rosa, donde vemos, entre otras cosas, cómo el conocimiento y la generación de conocimiento estaba encerrado, ¿en dónde? En los monasterios. Estos eran los lugares de producción y de validación del conocimiento, a partir de la lectura de las Sagradas Escrituras, de Aristóteles, ¿sí? Bacon dice, no, en realidad si nosotros queremos conocer a la naturaleza, tenemos que salir a observarla, siendo con Bacon que se inicia una corriente llamada inductivismo, ¿sí? Pensemos en las características de nuestra investigación cualitativa. Inductivismo que fue sumamente criticado y que le valió el nombre de inductivismo ingenuo a poco de andar, ¿sí? Bacon afirmaba que tras una serie repetida de observaciones y sin que mediaran modificaciones o cambios, era posible arribar al conocimiento. Con lo cual, la observación era o formaba parte de las bases para el conocimiento, ¿sí? A partir de observaciones repetidas era posible arribar a la formulación, ¿sí?, de un cierto conocimiento. Y es más, él le agrega que estas observaciones repetidas y sin que mediaran modificaciones debían ser llevadas adelante por analfabetos. ¿Por qué? Porque el analfabeto no iba a tener ningún sesgo a la hora de observar, ¿sí? La corriente inductivista nunca pudo terminar de resolver cuestiones relacionadas con la lógica formal. Desde la lógica formal, el camino inductivo, a partir de las observaciones para llegar a la teoría, es un camino que nunca termina de dar cuenta del salto que hay de la observación a la teoría. Previo a la teoría, el salto consiste en la generalización empírica. Recuerdan que existen, según Wallace, dos caminos: el camino hipotético deductivo, que es aquel que recorre el camino que va de lo general, de la mano de la teoría, a lo particular en las observaciones, y el camino inductivo, que parte de un conjunto de observaciones para entrar en una suerte de espiral ascendente en la abstracción para llegar a la construcción de la teoría. Bueno, este último recorrido, desde los parámetros de la lógica formal, del razonamiento lógico, es incorrecto, ¿sí? Nunca es posible pegar ese salto. ¿Por qué? Porque siempre puede existir alguna observación que eche por tierra el conjunto previo que ha conducido a esas afirmaciones.
Bueno, entonces Bacon justamente es criticado, ¿sí? Por esta cuestión y bueno, se le pregunta, se lo cuestiona en virtud de que nunca se puede afirmar a ciencia cierta qué cantidad de observaciones son necesarias para poder llegar a una ley o a elaborar una teoría. Siempre puede existir un caso que eche por tierra las observaciones. Y es en este contexto que surge un ejemplo, bueno, lo voy a mencionar a modo anecdótico, que es el caso del pavo inductivista, ¿sí? El pavo inductivista llega a la granja una mañana a las 9, le dan de comer, al otro día a las 9 de la mañana le dan de comer y pasan sucesivamente los días y a las 9 de la mañana al pavo le dan de comer, con lo cual el pavo inductivista dice, bueno, acá se come a las 9 de la mañana, esa sería la conclusión del pavo. Hasta que llega un día donde a las 9 de la mañana al pobre pavo lo pasan a degüello porque es el pavo del Día de Acción de Gracias, ¿sí? Con lo cual un número repetido de observaciones no necesariamente nos llevaría a un razonamiento verdadero, ¿sí? Entonces, las críticas que se hacen contra el inductivismo ingenuo son justamente el de la cantidad de casos necesarios para llegar a la construcción del conocimiento, y también se le critica este tema de los analfabetos como observadores no contaminados, dado que se esgrimía que un analfabeto no puede observar lo que no sabe que tiene que observar, ¿sí? Y por último, también se esgrime contra Bacon que existen ciertos fenómenos que transcurren fuera del alcance de la observación. En particular, si hablamos de fenómenos sociales, el ser nacional, la identidad de género, el sentimiento de bullying, son cuestiones que a la observación directa del fenómeno no son posibles de ser analizadas. Ya pasando al siglo XVIII, vamos a mencionar a otro autor que produce otro quiebre, aunque a ustedes les parezca mentira, de la mano de David Hume, ¿sí? Lo que va a incorporar Hume a esta mirada del enfoque científico es la necesidad de la experimentación, ¿sí? David Hume inicia una corriente llamada empirismo y va a sostener que la verdad de ciertas proposiciones lógicas no necesariamente van a llevar a la verdad en el plano empírico. Dicho de otra manera, una serie de razonamientos pueden ser, según el empirismo, lógicamente correctos, pero trasladados al plano empírico pueden estar hablando de una falacia, ¿sí? Es decir, que un razonamiento puede ser, desde el punto de vista de la lógica formal, lógicamente correcto, pero empíricamente inviable, ¿sí? Con lo cual va a agregarle una suerte de límite a la razón. Dice que no puede inferirse una relación de causa y efecto sin la base y el anclaje en la observación y en la experimentación, ¿sí? Fíjense cómo se van agregando condimentos al modo de practicar la ciencia, que en el monasterio del Nombre de la Rosa no existía. Si seguimos adelante, ya sobre finales del siglo XVIII, vamos a encontrarnos con otro filósofo que ustedes seguramente han conocido en otras materias, y es el caso de Augusto Comte. Augusto Comte, que es reconocido
por muchos como el fundador del positivismo, ¿sí? Augusto Comte, discípulo de Saint-Simon, que bueno, en realidad, contando la trastienda del momento, algunos consideran que el discípulo tomó muchas cosas del maestro Saint-Simon, pero bueno, se considera entonces a Comte como al fundador del positivismo. Y es muy importante que prestemos atención a el legado del positivismo para la práctica científica, porque aún hoy en día nuestra práctica se ve atravesada, no voy a decir teñida porque parece una característica negativa, pero aún nuestra práctica de hoy tiene un anclaje positivista muy importante pese al paso de los siglos, ¿sí? Augusto Comte va a fundar o va a crear lo que conocemos como sociología, se la llamaba también física social, con lo cual va a inaugurarse una tendencia a la naturalización de los fenómenos sociales. Él claramente decía que los fenómenos sociales debían ser estudiados con las mismas herramientas que las ciencias naturales. Se naturaliza lo social a tal punto que, fíjense o presten atención a diversos conceptos que utilizamos en las ciencias sociales, que son más que conceptos, términos provenientes de las ciencias naturales y de la física, de la biología. Se habla de cohesión social, él hablaba de física social. Y aún no solo en los tiempos de Comte, estoy pensando en nuestros tiempos, como en las ciencias sociales para designar o caracterizar fenómenos sociales, seguimos acudiendo a analogías en el comportamiento, con el comportamiento de determinados fenómenos en otras ciencias, ¿sí? Esto es un legado positivista. Y estoy pensando concretamente en el caso de una práctica que se ha instalado, una nueva teoría que se ha instalado no hace mucho tiempo, que es la teoría de la resiliencia. Y como socióloga yo me pregunto, ¿y por qué a eso se lo llama resiliencia? Siendo que la resiliencia es un fenómeno de la física y tiene que ver con ciertas capacidades de los metales. Entonces, tenemos a unas ciencias sociales a partir de la corriente positivista plagada de términos que son definidos conceptualmente, pero términos que tomamos prestados de otras ciencias, generalmente ciencias duras, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestro amigo Augusto Comte, él va a hablar de la observación, la experimentación, el método comparativo, dentro del cual incluyó a la historia, siendo que, la ciencia a partir del positivismo plantea la necesidad, creo que ya lo mencioné, de abordar todo fenómeno bajo las reglas de las ciencias naturales, ¿sí? Con lo cual el positivismo o la herencia positivista consiste en la unidad epistemológica de todas las ciencias, el monismo metodológico, que implica la existencia de un único método, la unidad del método, ¿sí? Por supuesto, con preeminencia de los métodos cuantitativos y la explicación causal, ¿sí? Estas relaciones de causa y efecto, si X, entonces Y.
La exigencia de la verificación empírica en la construcción del conocimiento. Y por último, y esto es una característica que también llega a nuestros días, pero que está en el banquillo, ojalá lleguemos a poder debatir sobre esto, la práctica científica como una práctica neutral y avalorativa. Particularmente durante la segunda mitad, totalmente apartándonos de Comte, durante la segunda mitad del siglo XX, esta cuestión de la práctica inocente, neutral y avalorativa de cualquier ciencia se ha puesto en tela de juicio, ¿sí? Para empezar a reconocer nuestros actos y nuestras elecciones en la investigación como elecciones deliberadas. Ojalá lleguemos a poder debatir un poco sobre esto. Siguiendo nuestra suerte de hilo histórico, vamos a llegar a la corriente objetivista, ¿sí? El objetivista más reconocido de esta historia epistemológica es otro personaje también conocido por ustedes, llamado Émile Durkheim, ¿sí? Émile Durkheim, que comienza rechazando la posibilidad de elaborar leyes de carácter universal que logren explicar o dar cuenta de los fenómenos sociales, ¿sí? Él dice o sostiene que los fenómenos sociales tienen características históricas, ¿sí? O sea que la dimensión contextual, histórica y regional para Durkheim son aspectos a tener en cuenta por fuera de las ambiciosas leyes de carácter universal. Vamos a parar o detenernos un segundo en esto. Cuando con Comte se opina que es posible arribar a estas leyes universales, ¿sí? Se está dejando de lado la singularidad del actor social en tiempo y espacio. Esto implicaría que, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, toda sociedad, ¿sí? Reacciona de la misma manera, de forma tal que podríamos construir leyes de carácter universal en cuanto a la reacción psicosocial frente a la instalación del aislamiento social. Y bueno, todos sabemos que no todos los países han reaccionado de la misma manera, no todas las sociedades reaccionan de la misma manera, con lo cual el tiempo y espacio son coordenadas fundamentales. Yo siempre dije que una sociedad frente a una catástrofe natural, como puede ser un terremoto o un tsunami, puede reaccionar de cierta manera, reforzando sus lazos, sus vínculos, la solidaridad. Y otra sociedad en el mismo momento, pero en otro espacio, frente al mismo fenómeno natural, puede reaccionar con conductas vandálicas. Con lo cual, esta posibilidad de generar leyes universales del comportamiento humano es una utopía. Tal vez se puedan generar leyes de esta naturaleza claramente en las ciencias naturales, ¿sí? No sé, yo considero que toda vez, podríamos generar una ley, toda vez que se ponga un jarro con agua al fuego bajo iguales condiciones de temperatura y humedad, el agua pasado X tiempo va a hervir. Eso es universal, sucede aquí, en la Argentina, en China, en Estados Unidos. Pero bueno, deberíamos preguntarnos si es posible
elaborar leyes de este tenor con respecto a la conducta humana. Eso es lo que vamos a poner también en el banquillo. Bueno, Émile Durkheim inaugura lo que se llama objetivismo, ¿sí? El legado de él es la postura justamente objetivista, amén de lo dicho anteriormente sobre las leyes, estas situaciones de que él niega esta posibilidad. También vamos a decir que él dice que los hechos sociales deben ser considerados como cosas. Es aquí donde entra el nombre de objetivismo en la escena. Durkheim sostiene que existen estructuras ajenas al individuo, ¿sí?, que son posibles de ser abordadas e investigadas al margen del individuo. Habla de estructuras objetivas, externas al individuo y coercitivas que pueden modificar o intervenir en su modo de actuar, sentir y pensar. Le da mucha importancia a esta consideración de los hechos sociales como estructuras y comienza también a poner de manifiesto la imposibilidad de manejar a nivel experimental ciertas cuestiones asociadas a lo social. Imposibilidad, si recordamos el modelo experimental clásico que hemos visto en Métodos 1, imposibilidad que nos viene dada por la incapacidad de manipular ciertas variables, ¿sí? Entonces, es por eso que él comienza a realizar estudios con manipulación de variables y no con modelos experimentales. Una de las obras más recordadas del autor, que seguramente han escuchado alguna vez, es el denominado suicidio, el suicidio de Durkheim, donde obviamente no es un fenómeno que se pueda tratar a nivel experimental. Él lo que hace es manipular deliberadamente las variables para analizar quiénes se suicidan más, ¿sí? ¿Quiénes se suicidan más? Los hombres, las mujeres, en qué momento del año, hombres, mujeres, de qué religión, ¿sí? Y pareciera ser que confirma esta hipótesis de que el suicidio está asociado a las creencias, recurriendo a relevamientos en base a datos secundarios. Él realiza el suicidio, claramente obteniendo los datos de los registros de defunciones, ¿sí? Entonces hay, ante la posibilidad del manejo experimental, un manejo estadístico. Luego ya en el siglo XX vamos a encontrar una corriente que quizás no hayan escuchado hablar de ella, como vamos del tiempo bien, que es el denominado Círculo de Viena o positivismo lógico. Es una escuela filosófica que comienza a conformarse a partir de 1925, ¿sí? Y es una escuela, una corriente que también ha tenido o nos ha dejado un legado muy importante que probablemente desconozcamos la influencia real que tuvo el Círculo de Viena en nuestras prácticas actuales. Dos pilares fundamentales del Círculo de Viena. En primer lugar, la lógica. Aquellos filósofos y científicos que integraron el Círculo de Viena hicieron especial hincapié en la necesidad de respetar las reglas de la lógica formal en la generación de conocimiento. Entonces,
toda investigación a llevar adelante tiene una faceta de análisis del respeto de las leyes de la lógica formal. Si esta situación no se resuelve, la investigación es inválida, ¿sí? Y por otra parte, los seguidores, aquellos que conformaron el Círculo de Viena, van a introducir un procedimiento que seguramente les va a traer a la memoria alegrías inconmensurables, de la mano de una práctica llamada en su momento operacionalismo. ¿Sí? ¿Suena esta palabra? Bueno, esta palabra operacionalismo, esta práctica fue la que sentó las bases para lo que nosotros hemos visto en su momento bajo la operación de operacionalización de las variables o definición operacional. Ellos sostenían justamente lo que compartimos todos hoy, de la mano de la necesidad de transformar conceptos teóricos abstractos en conceptos observacionales, ¿sí? Y es aquí donde surge, más adelante esto recibe un tratamiento más empírico, ¿sí? Ya lo veremos de la mano de otro autor, pero plantean esta necesidad de pasar los conceptos teóricos y abstractos al plano empírico, o sea, traducir qué operaciones van a ser necesarias para que algo que tiene un alto poder de abstracción y de teorización pueda ser llevado al plano empírico. De esta forma, los adherentes al Círculo de Viena van a afirmar que una teoría es verdadera, sí, en su construcción, ¿sí? A lo largo de las investigaciones que dieron origen a una cierta teoría, ¿sí? Se han seguido las reglas de la lógica formal. Y por último van a decir que una teoría es verdadera bajo dos condiciones. Si es lógicamente consistente, lógica formal, y empíricamente válida, ¿sí? Y pareciera que aquí tratamos de reconciliar la postura que mencionamos hace un momento de la mano de David Hume, ¿no? Cuando dice, bueno, no alcanza con la razón y no alcanza con la lógica. Esto tiene que ser empíricamente viable. Entonces, vamos